días a las personas que nos acompañan por primera vez. Niños, acompáñennos entonces en este viaje por la palabra para aprender mucho más acerca de Cristo y tomen nota. Es bueno que los niños aprendan, al igual que los adultos, a tomar nota de lo que escuchan para que cuando lleguen a casa estudien todas esas verdades que han podido aprender en este día. Hoy vamos a continuar con el estudio de las gloriosas, preciosas, maravillosas doctrinas de la gracia. Ya vimos la inhabilidad total o depravación total o incapacidad humana. Vimos el llamamiento eficaz o inmerecido y hoy vamos a estudiar la expiación limitada o particular, también conocida redención particular. Acompáñenme a Juan 17, versículo 2. Juan 17, versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Leámoslo otra vez, está hablando respecto a Jesús. Como le has dado potestad sobre toda carne, ¿a quién? A Jesús. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos, pero a todos los que, los que el Padre le dio. Vamos a orar. Señor, reconozco mi debilidad y mi total necesidad de tu Espíritu Santo para poder enseñar esta doctrina con acierto. Te ruego que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, a mí, para poder explicar adecuadamente esta doctrina con humildad y mansedumbre, pero a cada uno de los oyentes, para que puedan creer por tu palabra lo que esta verdad enseña. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. La doctrina de la expiación limitada o redención particular es tal vez la doctrina más controvertida de las doctrinas de la gracia, pues es una estocada al orgullo del hombre completamente. En el Sínodo de Dort, en 1618, el cual ya mencionamos en la introducción a este estudio, esta doctrina fue la doctrina más discutida. Por esta razón, y entendiendo el conflicto que esta doctrina puede ocasionar en la mente del hombre, expongo esta verdad no con arrogancia o desprecio hacia aquellos que aún no la aceptan, no la creen o afirman no entenderla. Más bien, expongo esta doctrina con el ánimo de querer que la palabra de Dios pueda ser creída y aceptada por su asombrosa claridad. La dificultad de esta doctrina no está en que no haya suficiente sustento en la Escritura, está en que es molesta el corazón del hombre y a veces no quiere aceptar lo que la Escritura enseña. Para aquellos que escuchan esta doctrina por primera vez, entiendo que será confusa y aún molesta. Pero por favor, no la rechace por ser la primera vez que la escucha. Más bien le animo a que me tenga paciencia y si después de esta enseñanza desea que nos sentemos, estudiemos el tema, con gusto lo haré. Para mejorar la comprensión de esta doctrina, les animo también a que escuchen las enseñanzas de los 2 domingos anteriores que están en el canal de YouTube para poder entenderla a plenitud. Esta enseñanza traerá gran consuelo al cristiano, afirmará y fortalecerá nuestro amor por Cristo, pero también afirmará la seguridad de nuestra salvación. Tomemos el hilo entonces de los textos que ya hemos estudiado. La primera doctrina, llamada inhabilidad total o depravación total, ¿qué nos enseñó? El hombre no nace herido por el pecado, nace muerto, destrozado por el pecado, inclinado al mal.
Y cuando hablamos de inhabilidad total, lo que estamos enseñando es que el hombre, por el pecado, no puede ni quiere buscar a Dios, pues lo único que desea es pecar. Si esta doctrina es cierto, entonces es necesario que Dios busque al hombre para salvarlo, porque de lo contrario el hombre nunca lo buscará para salvación. Y si Dios busca al hombre, tiene que buscarlo por gracia, no por mérito. Porque si buscara al hombre por mérito, ninguno de nosotros podría salvarse. Porque en nosotros no hay nada que nos haga merecedores de la salvación de Dios. Entonces la elección incondicional dice, Dios elige a hombres para salvarlos porque los hombres no podían elegirlo a Él. Y tiene que hacerlo por gracia y no por mérito, porque no tendríamos algún mérito para poder ser salvados. Pero si estas dos doctrinas son verdad, por consiguiente, la tercera doctrina, que es la expiación limitada o particular, también tiene que ser cierta. Porque a esos que Él escogió, también tiene que salvar. ¿Cómo lo hace? Mediante la expiación. Entonces, a estos que escoge, que merecían la condenación por causa del pecado original y por causa de las continuas violaciones a la ley de Dios, Dios los toma por gracia para expiarlos. ¿Qué es expiación? Es el primer término que debemos tratar en esta mañana. La expiación en el Antiguo Testamento es bastante usada para hablar de remover o cubrir. Recuerden muy bien estas dos palabras. Expiar es remover o cubrir. Cuando decimos que una persona es expiada o decimos esta es una expiación por el pecado o esta es una expiación por esta persona, estamos afirmando que esta persona está siendo cubierta de su pecado o a esta persona se le está removiendo el pecado. Expiación significa remover o cubrir, que también se utiliza en la Escritura como redención o naturalmente rescate. Vamos a Levítico capítulo 1, versículo 3, para ver en el Antiguo Testamento cómo se usaba la expiación. Levítico 1, versículo 3. Hoy tocaremos varios textos, así que le ruego me tenga mucha paciencia, pero por favor escríbalos, porque tal vez no alcance a buscarlos todos, pero puede estudiarlos luego en su casa. Levítico capítulo 1, versículo 3 al 5. Si tu ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué se hacía de acuerdo a la instrucción de Levítico? El pueblo pecaba o un hombre pecaba. Entonces el sacerdote tomaba animal para el holocausto, imponía las manos sobre el animal para transferir en un sentido espiritual los pecados o del individuo o del pueblo por el cual se haría expiación. El animal entonces se convertía en sustituto, recibiría el castigo que esos pecados ocasionaba. Entonces era luego degollado, el derramamiento de sangre era efectuado y era removido el pecado o cubierto el pecado de aquel por el cual se ofrecía este sacrificio. Los sacrificios levíticos eran una sombra del sacrificio perfecto de Cristo. Eran un tipo, apuntaban a lo que Cristo haría. El problema de este sacrificio expiatorio en el Antiguo Testamento es que tenía que hacerse recurrentemente.
Pero había un sacrificio que luego se haría de forma perfecta y sería útil y suficiente para salvar los pecados de un pueblo para siempre. Y ya no sería necesario hacer más sacrificios. Ese sacrificio expiatorio lo hizo Cristo. Por eso a partir de Cristo ya no necesitamos hacer holocaustos, porque en Cristo fueron puestos los pecados como fueron puestos en los animales en el Antiguo Testamento. Cristo derramó su sangre para expiar, remover o cubrir el pecado. La pregunta que va surgiendo es: ¿de quién o por quién lo hizo Cristo? Entonces, Cristo toma sobre sí nuestros pecados, salva eficazmente en la cruz, derrama hasta la última gota de su sangre, y ese pueblo por el que Él se entregó quedará libre de culpa y de condenación. La expiación entonces es la obra de Dios a favor de los pecadores para reconciliarlos con Él y que puedan gozar de una plena comunión ahora y en la eternidad. Sin expiación, sin remoción de pecados, sin cubrir los pecados, no podemos acercarnos a Dios. Pues si lo hacemos, seríamos destruidos por su santidad. La expiación remueve la ira de Dios. La propiciación aplaca la ira de Dios. Entonces, Cristo viene a expiar los pecados, a derramar su sangre para remover la culpa de los pecadores, para librarlos de ir al infierno y pagar esa deuda que los pecadores tenían con la justa ira de Dios. Pero entonces surgen varios interrogantes. El primero de ellos: esta obra expiatoria, ¿por quién la hizo? ¿Por toda la humanidad o por un pueblo en particular? ¿Vino a hacer posible la salvación o a salvar eficazmente a aquellos que vino a salvar? Arminio enseñó una expiación universal, no una expiación particular. ¿Qué decía Arminio? Que Cristo murió por toda la humanidad, por todos los hombres de todos los tiempos. La expiación limitada enseña que Cristo murió solo por los elegidos, solo por un pueblo en particular. Arminio enseñó que Cristo vino a hacer posible la salvación de los hombres. La doctrina de la expiación limitada o particular enseña que Él no vino a hacerla posible. Él vino a salvar eficaz y soberanamente a cada uno de los escogidos. Cuando decimos entonces expiación limitada, no estamos diciendo que el poder de Dios es limitado. Estamos diciendo que la expiación no es limitada en poder, sino limitada en su extensión. Es decir, es poderosa para salvar perfectamente a todo el que Dios quiere salvar. Pero es delimitada en su extensión. No es para todos, sino para muchos, para un pueblo, para un linaje. ¿Qué motiva a Dios a hacer esto? ¿Qué motiva a Dios a expiar a los pecadores? Vamos a ver entonces las motivaciones y luego vamos a ver el desarrollo y el sustento de esta afirmación. Acompáñenme a Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos los hombres. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. El primer elemento que motiva a Dios a expiar los pecados de un pueblo pecador es gracia.
no es porque vio un mérito en el hombre y dijo, voy a redimirlos, voy a justificarlos gratuitamente. No, es por gracia. No es que se haya maravillado con nosotros, pues no había nada en nosotros que lo maravillara. Más bien nos justifica por gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. Lo hace por gracia y el medio que utiliza es la redención, la expiación obrada en Cristo. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, a través de la fe recibimos el beneficio de la sangre. ¿Qué beneficio? Que la sangre aplaca la ira de Dios que debía recaer sobre nosotros. Y somos librados de la ira justa de Dios por fe en la obra de Cristo. ¿Y esto para qué? Mire lo que dice el texto. Para manifestar su justicia. Entonces la motivación de Dios para expiar un pueblo pecador es por gracia y por su justicia, para manifestar su justicia. Pero también fue motivado por su amor. Mire lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podrá pensar usted, pastor, pero ¿no se está contradiciendo? ¿No acaba de decir líneas atrás que Él vino a salvar a unos y no a todo el mundo? Pero este texto utiliza la palabra mundo. Entonces, ¿usted se está contradiciendo? Permítame en el desarrollo de la prédica enseñar qué es lo que Juan está planteando. Por el momento de este pasaje quiero mostrar algo. A él lo motivó su amor, no que viera un mérito en nosotros. Su gracia, su justicia y su amor. Si decimos entonces que Cristo murió por toda la humanidad, estamos diciendo que nadie va a ir al infierno. Pero antes de ir a este punto, ¿qué hizo Cristo para poder expiar a esos pecadores que no podían buscarlo a Él, sino que Él viene a buscar? ¿Qué hizo para poder expiarlos? Acompáñeme a Mateo 5:17. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo primero que Cristo tuvo que hacer para poder expiar a ese pueblo pecador es que tenía que vivir la vida de obediencia que este pueblo debía vivir, pero nunca viviría. A nosotros nos es mandado obedecer la ley y no la podemos cumplir perfectamente como deberíamos hacerlo. Por eso Cristo vino a vivir una vida sin pecado que luego sería imputada a ese pueblo que vino a salvar. Entonces lo primero, para poder expiar a ese pueblo, vino y cumplió la ley perfectamente. Segunda de Corintios 5:21. También sufrió y murió en lugar de ese pueblo pecador. Mire lo que dice Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no pecó, era justo, y el justo murió por los pecadores, para que esos pecadores fueran declarados justos delante de Dios. Pero acompáñenme a Isaías 53 para ver con detalle lo que Cristo tuvo que hacer para salvar a ese pueblo pecador. Isaías capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, está hablando del Mesías que vendría, de Cristo, y sufrió nuestros dolores,
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones. ¿Por qué? Nuestras rebeliones. Molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Qué buena descripción de nuestras vidas, ¿cierto? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Toda la humanidad. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Está hablando de un pueblo, no está hablando de toda la humanidad. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Isaías anunció que el Mesías, Cristo, daría su vida para expiar el pecado, para remover el pecado, para cubrir el pecado. ¿De quiénes? De toda la humanidad. Miren lo que dice el texto. Verá linaje. Por un linaje, no por todos los hombres, por un pueblo. Y ese linaje vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, que ese pueblo por el que él vino a expiar los pecados, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada. Es decir, esos que él vino a expiar, los expiará eficazmente, y vivirán eternamente. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Es decir, por lo que vino a morir, verá su cumplimiento y dirá, wow, logré lo que me propuse obtener. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. No dice a todos, dice a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quiénes? De esos muchos, de ese pueblo, no de toda la humanidad. Las características de la expiación entonces están definidas en su extensión y en su eficacia. Y este mismo texto nos ayuda a definir su extensión. Evaluemos entonces si Cristo murió por todos o murió solo por un pueblo. Y vamos a ver primero su extensión. El texto que dice, ¿murió por todos? No, habla de un pueblo, habla de un linaje y habla de muchos. Si decimos Cristo murió por todos, quiere decir que nadie ha ido ni nadie irá al infierno. Pero esta afirmación sería contradictoria con lo que la Escritura enseña, porque si no, ¿qué sentido tendría que el infierno exista? Y si decimos Cristo murió por todos, entonces estamos diciendo que Caín está en el cielo, que Faraón está en el cielo, que Judas está en el cielo y que todos los de Sodoma y Gomorra están en el cielo. Porque si muere por todos, todos son salvos. ¿Pero muestra eso la Escritura? No. La Escritura habla de condenación para muchos y de salvación para muchos. Entonces, la expiación limitada o particular nos enseña que Cristo no murió por toda la humanidad, sino por un pueblo muy numeroso. Pues unos se salvarán por gracia y otros se condenarán por despreciar a Cristo. Pero permítame mostrarle más textos, porque con sabiduría puede estar diciendo, ¿pretende usted que crean esta doctrina por un solo versículo? De ninguna manera.
Ninguna doctrina de la Escritura debe sacarse por un solo pasaje. Es necesario ver lo que la Escritura enseña en su contenido. Acompáñeme a Juan, capítulo 6, versículo 36 al 39. Juan 6, 36 al 39. Mire lo que dice el apóstol Juan. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Quién está hablando? Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ahí hay una afirmación contundente. No dice, todo lo que el Padre me da, tal vez vendrá a mí. No, lo está asegurando. Hay una aseveración. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué nos enseña ahora Juan? Que es el Padre quien escoge, Él le entrega al Hijo y el Hijo salva. Pero dice que le dará a toda la humanidad. No, dice que le dará a algunos, que le dará a muchos. Y esos que el Padre dé, ¿qué hará Cristo? A estos los resucitará en el día postrero para estar con Él. El Padre da y el Hijo redime. Y esos que el Padre da se salvarán eficazmente. No vemos que Jesús está diciendo, bueno Señor, todos los que tú me des, yo intentaré salvar. Yo voy a tratar de salvarlos. No, está aseverándolo. Dice, los salvaré. Ni uno de ellos se perderá. Tranquilo que hay más pasajes para soportarlo. Vamos a Juan, capítulo 17, versículo 2. ¿Cristo murió por todos o murió por muchos? Juan 17, 2. Como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cristo tiene potestad para dar vida eterna, pero no dice que se la dará a todos, sino a todos los que el Padre le dé. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, está hablando Jesús. ¿A quién les ha manifestado su nombre? ¿A todo el mundo? No, a los hombres que me diste del mundo. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Jesús está diciendo en este pasaje que Él se manifestó a todos los que el Padre le da, que son del mundo, pero no son todo el mundo. Y que a estos que se les manifestó, ellos guardan su palabra. ¿Quiere decir que toda la humanidad guarda la palabra de Dios? No. ¿Solo quiénes? Los que el Padre le ha dado al Hijo y son expiados de su pecado. Aunque no guardamos su palabra de manera perfecta, si lo hacemos sinceramente por la operación del Espíritu Santo. Pero esto no lo puede hacer alguien que no ha sido dado por el Padre al Hijo. Juan 17, 9, versículo 10. Por favor, espero que valore mi esfuerzo, pues no estoy intentando persuadirlos con razonamientos humanos, sino que quiero que vea que es una verdad clara en la Escritura que se explica por sí misma. Juan 17, 9 y 10. Está orando Jesús y mire lo que dice. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por quienes, por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Es claro. ¿Por quién oró? Por aquellos que el Padre le dio. Jesús intercede por los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, en todo tiempo y en todo lugar. Vamos a Juan 10, 24 al 29. Juan 10, 24 al 29. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.
Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Toda la humanidad se salvará? No, solo sus ovejas, y no todos son sus ovejas, porque no todos creen en Él. ¿Qué hacen las ovejas? Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Toda oveja que el Padre le dé al Hijo, Él le dará vida eterna. Toda oveja creerá, toda oveja seguirá su voz. No sabemos el tiempo, no sabemos en qué momento de la línea del tiempo, pero toda oveja en algún momento oirá la voz del Señor y lo seguirá y recibirá vida eterna. 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de mi mano. Nos está dando seguridad de salvación. O sea que los que Cristo vino a salvar se salvarán y ni uno solo se perderá. No dice, y Jesús vino a intentar salvar a los hombres. Entonces el Padre le dice, estos son los que quiero que salves. Y Jesús le dice, voy a tratar, Señor, porque yo me voy a dar en la cruz. Yo voy a derramar la sangre, pero dependo si ellos quieren creer en mí. ¿Eso sería un salvador competente o un salvador incompetente? Un salvador incompetente. Porque no puede hacer la voluntad del Padre, sino que para hacer la voluntad del Padre está dependiendo de la voluntad de los hombres. Entonces eso no sería un Dios soberano. Sería un Dios que está por debajo de la voluntad del hombre. Pero este texto no tiene margen de duda. Jesús no tiene duda. Jesús le está diciendo, sí, Padre, los que tú me das se salvarán y ni uno solo se perderá. Romanos 6, del 1 al 9, voy a resumir para ustedes lo que nos muestra. Dice que todos los que juntamente mueren con Cristo, juntamente resucitarán con Él y vivirán con Él. ¿Todos los seres humanos resucitarán para estar con Cristo? No. La Escritura dice que unos resucitarán para estar con Él en los nuevos cielos y en la nueva tierra, y otros resucitarán para condenación eterna. Entonces, ¿Cristo murió por todos o por un pueblo? La Biblia nos muestra que por un pueblo. Ahora, veamos su eficacia. ¿Vino a ser posible la salvación o vino a salvar eficazmente? Si decimos que vino a ser posible la salvación, estamos diciendo que su perfecta vida de obediencia, su sufrimiento, su muerte en la cruz, al final no lograrán lo que Él quiere, sino lo que el hombre quiera. Porque entonces Cristo se entregó y tendrá que decirle, yo quiero entrar a tu vida para salvarte, ¿me abres la puerta de tu corazón? Y si la persona dice, no, no quiero, entonces Jesús tendrá que decir, por favor, no seas malito, yo quiero salvarte. El Padre se va a enojar conmigo porque Él quiere que yo te salve y tú no quieres que te salve. ¿Será esa la idea de Cristo en la Escritura? Primero, en la Biblia no dice que Cristo está tocando el corazón de las personas o tocando una puerta. El corazón no tiene puerta. Ese texto no está hablando del corazón, está hablando de una iglesia. Está diciéndole a la iglesia que Él quiere entrar a la iglesia y la iglesia lo tiene afuera. Está ocupado en otras cosas menos en Él. Cristo va a salvar eficazmente a los que el Padre escogió. Pues si Cristo tocara nuestra puerta y nos preguntara, ¿quieres que te salve? Todos le tiraríamos la puerta en la cara y seguiríamos pecando.
porque amábamos más el pecado. La expiación limitada o redención particular enseña que Cristo no hace posible la salvación. Enseña que Cristo salva eficazmente. Decir que hace posible la salvación es pensar que Cristo lanza un salvavidas mientras me estoy ahogando y se queda haciendo fuerza en la orilla que lo coja, yo quiero salvarlo. Pero ¿y si desprecia el salvavidas? ¿Qué voy a hacer? ¿Significa que Dios no conoce el futuro? ¿Significa que Dios no sabe quiénes se salvarán? Entonces no sería omnisciente. Dios no tira un salvavidas. Dios mete la mano al fondo del mar porque estamos muertos, no ahogándonos. Estamos muertos en pecado y nos toma y nos da vida. Porque si tirara un salvavidas, ninguno de nosotros lo tomaría. La expiación limitada dice que Cristo no vino a hacer posible la salvación, sino a salvar eficazmente a cada oveja que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué necesita una persona para recibir el beneficio de esta expiación? Para que alguien reciba el perdón de sus pecados y sea salvo, debe creer en Cristo y arrepentirse. Muy bien, he ahí, pastor, otra contradicción. Usted me está diciendo que el hombre no hace nada, pero que tiene que creer en Cristo y arrepentirse para ser salvo, sí. Pero lo que dice la expiación limitada es que solo podrá creer y arrepentirse aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo y llama por gracia, llama inmerecidamente. Esos creerán y se arrepentirán. Esto es lo que ha enseñado el calvinismo, esto es lo que ha enseñado la iglesia. Los arminianos dicen, no depende de Dios, depende del hombre. Por más que Dios quiera salvar a alguien, si el hombre no quiere ser salvo, no podrá salvarlo. ¿Cómo? ¿Quiere decir que hay un hombre más poderoso que Dios? ¿Que yo puedo cambiar el plan de Dios? De ninguna manera, mis hermanos. Dios es soberano. Entonces, cuando alguien cree y se arrepiente, la razón por la que tú has creído que eras un pecador, que merecías la muerte y que solo Cristo salva y le has dicho, Señor, perdóname y sálvame, es porque Dios tuvo que poner en ti esa fe para creer y arrepentirte. Porque si Él no lo hace, tú y yo ni creeríamos ni nos arrepentiríamos. Pero hay objeciones a esta doctrina. Y podríamos utilizar, pastor, el texto que usted leyó en Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Nota usted, pastor, lo equivocado que está? Déjeme ayudarlo. Permítame darle más textos para que argumente su posición. Mire lo que dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Nota usted, pastor, que está equivocado? ¿Ve que si dice la palabra mundo? Tranquilo, déjame darte otro pasaje para que sigas rebusteciendo tu argumento en mi contra. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Será entonces que estos textos hablan de todo el mundo? Pues mis hermanos, estos pasajes no hablan de la totalidad de la humanidad. Juan tenía una intención particular. Recuerdan que los judíos eran una nación nacionalista. Ellos creían que Dios iba a salvar solo a los judíos. Ellos no concebían en su mente que un gentil pudiera salvarse, porque ellos veían a los gentiles como perros inmundos. Lo que Juan les está diciendo, no, pueblo de Israel, están equivocados.
El Mesías ha venido a salvarlos no solo a ustedes, sino a personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación en todo el mundo, no a cada persona del mundo. Pero podrá estar pensando usted, claro, qué bueno es hacer esos saltos gramaticales y hermenéuticos para justificar su posición. ¿Da la Escritura permiso para que a la ligera saque esa conclusión? Vamos a verlo. Lo que quiero decir entonces es que Juan está utilizando la palabra mundo en uno de sus sentidos hiperbólicos. Recuerde que mundo en la Escritura significa el planeta Tierra, y Dios creó el mundo y todo lo que en él hay. Está hablando de planeta Tierra. Está diciendo el que ama al mundo es enemigo de Dios. Está hablando del amor a las filosofías de este mundo. O sea, puede significar planeta Tierra, puede significar las ideologías de este mundo, o puede significar mucha gente, o aún la totalidad de la gente. Acompáñeme a Hechos, capítulo 19, versículo 26, para ver un uso hiperbólico de esta palabra, que es una hipérbole, no algo literal. Hechos 19, 26. Dice la Escritura así: pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, no dice en toda, dice en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes, no dice a todas, con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. 27. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Perdón? No dijo líneas anteriores que era casi toda Asia y porque ahora dice toda Asia. Y es cierto que en este momento todo el mundo entero adoraba a la diosa Diana. No, está utilizando una hipérbole. Está diciendo mucha gente de toda Asia, mucha gente del mundo adora a Diana, pero no está diciendo que cada persona en particular. Sé que todavía está dudando de mí, pero vamos a Hechos 24:5. Hechos 24:5. Están hablando de Pablo y dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Qué bonito calificativo para Pablo, ¿cierto? Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Es cierto que Pablo estaba causando sediciones en todo el mundo? Sabemos que en este momento de la historia Pablo no había ido a Roma, Pablo no había ido a una España donde quería ir y muchas otras regiones. ¿Quiere decir entonces que Pablo causó sediciones literalmente en todo el mundo? No, lo que está queriendo decir el texto es en muchos lugares. ¿Pero aún no me cree? ¿No utiliza también usted estas hipérboles en su comunicación continua? No es la misma expresión que muchos utilizaron en el día sin IVA para decir, wow, todo el mundo salió a comprar. ¿Es cierto que todos salieron a comprar? Usted utiliza esa afirmación para decir, muchos salieron a comprar. Al menos yo no salí, no porque no quería. Pero utilizamos esa hipérbole. Es lo mismo que usted utiliza para decir cuando hay un accidente, uy, todo el mundo salió a ver el accidente. ¿En serio? ¿Todo el mundo paró para ver lo que pasó? Es una forma de decir mucha gente. No es la misma expresión que un padre utiliza en el centro comercial cuando el niño quiere hacer una pataleta y el padre le dice, levántese que todo el mundo nos está viendo. ¿Quiere decir que el mundo se paralizó para observar el intento de pataleta de su hijo? No, es una hipérbole que se utiliza en la Escritura. Teniendo esto como ejemplo, el uso de la palabra mundo en los versículos citados no se refiere a cada persona. Se refiere a muchas personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, no solo al pueblo de Israel. Teniendo esto como argumento, podemos concluir que la expiación limitada nos enseña
que Dios tomó a hombres que no podían ni querían buscarlo y los tomó por gracia inmerecida. Y a estos que toma los expía al derramar su sangre en la cruz. Pero esta sangre en la cruz que cubre o remueve el pecado de los que vino a salvar es derramada no por toda la humanidad, sino por un pueblo en particular, y que eficazmente salvará a todo el que se ha propuesto a salvar, porque la salvación no depende de que el hombre quiera, depende de que Dios se ha propuesto salvar a pecadores, porque si dependiera de nosotros, ninguno sería salvo. ¿Qué aplicaciones podemos tomar de esta enseñanza? Primero, maravillarnos al ver la unidad de la Escritura y entender que no podemos sacar doctrina de un solo pasaje, sino de toda la Escritura. Derriba el orgullo humano, demostrándonos una vez más que si somos salvos es por la obra de Dios, no por una obra en nosotros. Nos enseña que todo el que ha sido escogido será salvo eficaz y soberanamente. Pero entonces podrá decir usted, ¿qué sentido tiene entonces que yo busque a Dios? Si al final, si no soy un escogido, no me salvaré. Esa formulación está equivocada. Esta enseñanza debe decir, qué claro me queda que solo Cristo puede salvar. Y que yo buscaré a Cristo para que me salve. Y le diré, oh Señor, que yo me halle entre tus elegidos. Ninguno de nosotros sabe quiénes son los elegidos. Dice la Escritura que son muchos. Por eso hablamos a todos con la esperanza de que crean y se arrepientan. Pero al final solo creerán y se arrepentirán los escogidos por el Padre. ¿Sabemos quiénes son? No sabemos. Así que no nos quedamos en una actitud pasiva, sino, Señor, solo tú salvas y te buscaré hasta que me salves. ¿Y por qué no sabemos quiénes son los elegidos? Porque pueden pasar que hoy hayan personas que parecen amar a Dios y que mañana abandonen su fe. Pero puede pasar que otros que toda su vida han han padecido y han vivido en pecado, y nosotros pensemos, este no es elegido, en la etapa final de su vida Dios lo traiga a salvación. Solo Dios sabe quiénes son los elegidos, pero nosotros hablamos a todos con la esperanza de que lo sean. Pero esto también trae gran seguridad, porque una vez el Señor nos toma, no caminamos en este mundo pensando, Señor, ¿será que tú tienes el poder de sustentarme hasta el final? No, decimos, oh Señor, aunque muchas veces yo quiera bajarme de tu mano, aunque muchas veces quiera ir a pecar, tú no permitirás que nada me separe de ti y nadie podrá quitarme de tu mano. A ti sea la gloria por eso. Ya no habrá gloria en mí, toda la gloria será para Él. Por eso esta doctrina es preciosa, porque nos muestra que la salvación en nada depende de nosotros. Y toda la gloria es a Dios por nuestra salvación. Hermanos, sé que no es fácil la exposición de un tema como este, y menos en un corto tiempo como el que tengo en esta mañana. Pero si aún no hay comprensión, le pido no se moleste. Permítame sacar tiempo con usted para hacerlo. ¿Y por qué se lo digo? Porque en algún momento de mi vida yo desprecié esta verdad. Pero la Escritura trajo convicción. Así que todo el tiempo que sea necesario nos sentaremos a estudiarlo. Que esto como iglesia no nos haga mirar con menosprecio a aquellos que no creen esta doctrina o a sentirnos mejores que ellos de ninguna manera. Si la doctrina produce en ti arrogancia, estás haciendo un mal estudio de la doctrina, porque la doctrina produce humildad, no altivez. Que el saber estas verdades no haga, es que usted es un arminiano que todavía cree que Cristo viene por todos. Usted sí está muy engañado. Espero ese tipo de afirmaciones no salga de ninguno de los que se congregan en esta iglesia. Que cuando nos topemos con una persona que no cree en esta doctrina, podamos decirle, me permites con amor y respeto mostrarte a través de la palabra otra opinión.
Nunca debe haber arrogancia en nosotros al ver estas verdades. No siendo más, oremos y demos gracias al Señor. Señor y Dios, una vez más entendemos que la gloria en la salvación te pertenece totalmente a ti. Y que si no fuera así, ni uno solo podría salvarse. Porque ni uno solo de nosotros querría dejar de hacer lo malo. Por eso era necesario que el Padre escogiera para que Cristo redimiera. Y nos alegramos al saber que nos escoges no porque haya algo bueno en nosotros, pues lo único que sabe hacer un muerto es heder por la muerte de su pecado. Pero por tu gran misericordia nos sigues llamando a ti, aunque mereceríamos ser destruidos por tu justicia. Y hoy estamos seguros de que viviste la vida perfecta que ninguno de nosotros podría vivir, y que derramaste tu sangre para remover la culpa del pecado, el poder del pecado y la condenación eterna en la que vivíamos. Gracias, Cristo, por no hacer posible la salvación, sino por salvar eficazmente a cada una de tus ovejas. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor.